Hola amigos, qué bueno que llegaron puntuales a nuestra cita semanal. Exacto. Y hoy haremos el programa al aire libre porque hay un buen clima. Y como cada semana es un placer reunirnos para... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguántate, niña! ¿Y eso qué fue? ¿Qué sé yo? ¿Un ciclón? ¿Un huracán? ¿Qué sé yo? No sé, ¿un tifón? ¿Algo de eso? Mira, el tipo de tormenta que fuera que pasó, casi nos tumba. Menos mal que siempre estamos preparados y alertas. Realmente, si no nos aguantamos uno al otro, habríamos volado como Matías Pérez. Y esto que nos acaba de suceder me recuerda que llegó la temporada en que hay que andar con todos los hierros preparados. Eli, hay que andar con hierros encima para que no nos lleve el viento. No, chico. Esa es una manera de hablar. Quiero decir que casi llega el verano y por eso debemos andar con todo lo necesario para que no nos atrape desprevenido un aguacero. Ya caigo. Tienes toda la razón. Aunque a veces nos pasa como a resople, que nos ponemos la capa y escampa y nos la quitamos y llueve. Pero como sea, siempre es mejor estar prevenidos. No solo por la lluvia, también por los vientos que pueden traer los visitantes fijos de cada verano. ¿Visitantes? ¿Viene visita a pasar las vacaciones? No, Ángel. Me refiero a los eventos meteorológicos de los que hablábamos al principio. ¿Qué va? Hoy vas a necesitar un intensivo porque de preparada y alerta, tú no estás nada de nada. Bueno, Eli, es que me tomaste desprevenido, pero enseguida pongo manos a la obra y me alisto. No voy a pasar otro ciclón como el que hace un ratico pasó y nos lleve volando. Bien pensado. Vamos allá, ciclones, huracanes y tifones. Eli, todos esos fenómenos no son iguales. Ay, no. Ahora mismo nos ponemos para hacer lo que nos toca, que por lo que veo, a ti te toca hoy más que a mí. Ok, ya me pongo para lo que nos toca. La tarea. Y vamos a entrar en materia enseguida, porque todos, principalmente mi despistado colega, debemos tener clara la importancia de conocer estos eventos. Vivimos en un planeta dinámico donde los fenómenos meteorológicos, como los huracanes, ciclones y tifones, juegan un papel crucial por ser parte integral de los sistemas climáticos de la Tierra. Para nosotros los jóvenes, entender estos fenómenos no solo es fascinante, sino también esencial para nuestro futuro. Primero es importante entender qué son. Los huracanes, ciclones y tifones son básicamente la misma cosa, tormentas tropicales masivas que se forman sobre los océanos. Los científicos llaman a estos eventos de distinto modo según el lugar donde se producen. Cuando una de estas tormentas se produce en el Atlántico Norte, en el Caribe y en la zona nororiental del Pacífico, se denomina huracán. Este nombre viene dado por el dios caribeño del mal, Hurricán. Por otra parte, en el Pacífico noroccidental, estas tormentas reciben el nombre de tifones. Los vientos de casi 230 kilómetros por hora arrancan de los cimientos, las paredes y el techo de una casa modelo, propulsando los escombros por doquier. Si tienen lugar en la región suroriental del Océano Índico o en el Pacífico suroeste, se llaman ciclones tropicales graves. En la zona norte del Océano Índico se denominan tormentas ciclónicas graves, mientras que en la zona suroccidental de este mismo océano son solo ciclones tropicales. Para entrar en la clasificación de huracán, tifón o ciclón, los vientos de una tormenta deben alcanzar velocidades de al menos 119 kilómetros por hora. Si los vientos de un huracán alcanzan 179 kilómetros por hora, se eleva a la categoría de huracán intenso. Por su parte, si un tifón registra vientos de 241 kilómetros por hora, se convierte en un super tifón. Estas tormentas se alimentan del calor de los océanos tropicales y pueden causar vientos devastadores, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas. Aunque pueden ser destructivos, también son una parte importante del sistema climático global, ayudando a redistribuir el calor de los trópicos hacia las regiones más frías. Entender estos fenómenos es crucial por varias razones. En primer lugar, nos ayuda a prepararnos mejor para ellos. Con un conocimiento sólido de cómo se forman y se comportan estas tormentas, podemos predecir su trayectoria y prepararnos para minimizar los daños.
Esto es especialmente relevante en un mundo donde el cambio climático puede estar intensificando estos fenómenos. En segundo lugar, estos fenómenos tienen un impacto significativo en nuestras vidas cotidianas. Afectan a la agricultura, a la pesca, a la generación de energía e incluso a la economía global. Comprender su funcionamiento nos permite adaptarnos y mitigar estos impactos. Además, entender estos fenómenos puede inspirar a muchos jóvenes a seguir carreras en ciencias de la atmósfera, ingeniería o planificación urbana. Estos campos son cada vez más importantes a medida que buscamos formas de vivir de manera sostenible en nuestro planeta cambiante. Los huracanes más fuertes, también conocidos como ciclones tropicales, se producen en el Atlántico o en el noreste del Océano Pacífico. En cambio, los tifones son el nombre que reciben los ciclones tropicales que se originan en el noreste del Océano Pacífico. Los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen ser más fuertes que los huracanes del Atlántico. Por ejemplo, en el año 2015, el huracán Patricia alcanzó velocidades de viento de unos 400 km por hora y 111 metros por segundo. Sin embargo, los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen adentrarse en el mar y desaparecer allí. Aunque estos huracanes del Atlántico que se dirigen hacia la costa norte de América del Norte a través de zonas densamente pobladas, causando una destrucción enorme que ocasionalmente afecta el curso de la historia. El 25 de agosto de 1979, David se produjo a 1.500 kilómetros del sureste de las islas de Cabo Verde y se precipitó en el Mar Caribe 3 días después, con vientos máximos que alcanzaron los 280 kilómetros por hora y 78 metros por segundo. Para la República Dominicana, David fue el desastre natural más destructivo de su historia. Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán arrastraron al mar a las casas, iglesias, escuelas y a pueblos enteros. Más de 200.000 habitantes se quedaron sin hogar. El 70% de la agricultura del país fue destruida, así como el 70% del sistema de suministro eléctrico del país. Este huracán causó más de $1.000 millones en daños a la pequeña República Dominicana. Esta es una cantidad increíblemente grande para los estándares de 1979 y para el tamaño del presupuesto de este país. Los vientos y las inundaciones destruyeron literalmente la costa suroeste. Casi todas las casas de la isla quedaron destruidas. Cerca del 80% de los habitantes se quedaron sin hogar. Toda la cosecha de plátanos y las palmeras de coco se arruinaron. Dominica cayó en una depresión económica y el país tardó varios años en recuperarse de la depresión. El huracán Flora azotó al este del Mar Caribe con toda su fuerza el 29 de septiembre de 1963. Flora se abalanzó sobre la isla de Tobago, en la República de Trinidad y Tobago, hundiendo así muchos barcos en el puerto de Scarborough con las enormes olas que azotaron la isla. Las lluvias torrenciales destruyeron más de 3.000 viviendas en cuestión de horas. Sin embargo, lo más importante es que el huracán ha acabado con la mitad de todas las palmeras de coco. La isla de Tobago nunca se recuperó de este golpe y tuvo que hacer una transición forzada de la agricultura al turismo. De esta manera, el huracán cambió la historia de la isla de Tobago para siempre. Para la República Dominicana, Flora es el mayor desastre natural de su historia. Las inundaciones causadas por las lluvias registradas se convirtieron en torrentes y recorrieron sobre la nación insular a una velocidad devastadora. E incluso cuando el huracán dejó de hacer estragos, 10.000 kilómetros cuadrados de territorio dominicano permanecieron completamente inundados durante meses. En Haití, vientos de hasta 240 kilómetros por hora y 67 metros por segundo destruyeron casi hasta la última plantación de café. Después del huracán, apenas pasaron solo 3 años antes de la siguiente cosecha de café en el país. Además, los daños del huracán Flora están valorados en $700 millones, que no es el récord más alto, pero en términos de desastres, Flora es uno de los huracanes más aterradores. Ven acá, Eli, ¿y qué tiene que suceder para que se forme un ciclón, un tifón, un huracán? O sea, ¿cuáles son los ingredientes indispensables en la receta de una tormenta tropical? Estás muy graciosito, chef Angelito. Mira, tómate la tarea en serio, que si no, te veré volar como un papalote cuando llegue el primer ciclón de la temporada.
¿Y ya vienen los ciclones? Pues sí, la temporada ciclónica en Cuba se desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, lo que no quita que puedan suceder un poco antes o un poquito después, pero no es lo más frecuente. Todos los ciclones tropicales, sin importar su tipo, necesitan determinados ingredientes, como dice Ángel, para su desarrollo. 1. Temperatura superficial del océano mayor a 26 grados Celsius. Esto permite altos niveles de evaporación y favorece la formación de las nubes por convección. 2. Tanto la dirección como la velocidad del viento no deben variar demasiado con la altura, ya que esto producirá un desacople entre las partes superior e inferior del sistema tormentoso. 3. Alta humedad relativa, desde la superficie hasta el límite superior de la troposfera. 4. Presencia de una onda en altura. Cuando una onda avanza sobre los trópicos y se encuentra con las condiciones anteriores, puede amplificarlas y dar lugar al desarrollo de un ciclón tropical. Otro requisito indispensable para la formación de un ciclón tropical es la acción de la fuerza de Coriolis. ¿Y eso qué cosa es? Yo creo que te estás inventando cosas para hacerte la sabionda. Nada de inventos, para que veas que yo sí que hago la tarea. La Coriolis es una fuerza invisible que modifica la trayectoria del aire o de los objetos en movimiento debido a la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte desvía el movimiento hacia la derecha, mientras que en el hemisferio sur lo desvía hacia la izquierda. Esta fuerza es nula en la zona del Ecuador y aumenta hacia los polos. Por este motivo, los ciclones tropicales no pueden formarse muy cerca del Ecuador. Y hablando de lo que más nos preocupa, ¿vendrán muchos ciclones este año? Mi querido colega, las noticias no son las mejores. La tendencia vista en el 2023, un año que marcó nuevos récords de temperaturas altas tanto en el aire como en el mar, se ha mantenido en cuanto a las aguas muy calientes, sobre todo en el Atlántico Norte y el Mar Caribe. El presente año, 2024, ha llevado los registros más allá de su predecesor 2023. Y no parece que vaya a cambiar en los próximos meses. Así que si la temporada anterior había energía de sobra en el mar, en este tenemos más todavía. Por otro lado, se observa un debilitamiento del fenómeno El Niño y los modelos sugieren que pudieran predominar al menos las condiciones neutrales e incluso hay probabilidades de que pudiera alcanzarse la fase fría o la niña. Esto eliminaría las limitaciones que estuvieron presentes en 2023 para que se formaran grandes tormentas e incluso las condiciones pudieran llegar a ser favorables para la actividad ciclónica. Visto desde arriba, un huracán es una de las centrales eléctricas más increíbles de la naturaleza. Visto desde la Estación Espacial Internacional, el huracán cruza el Océano Atlántico y entra en el Golfo de México, donde sus cálidas aguas alimentan esta gran tormenta. Los seres humanos están a punto de sufrir la fuerza del sol sobre el agua. El huracán libera su furia acumulada. Vientos de 200 kilómetros por hora retuercen el acero como si fuera papel. Las casas vuelan por los aires. Estas son las consecuencias físicas de la capacidad que tiene el agua para almacenar y liberar energía. Recordemos que una menor o mayor actividad ciclónica no implica directamente que el peligro de afectación disminuya o aumente, ya que con un solo ciclón basta. Así que mejor mantengámonos informados por las vías oficiales.
Este 2024 tiene los ingredientes para hacer otra temporada muy activa en cuanto a la cantidad de ciclones tropicales. Oh, Eli, ¿estás pasando un curso con el doctor Rubiera? ¿O te quedaste dormida en Casablanca y te despertaste especialista en meteorología? Ríete, gracioso. Y sigue sin atender, que ya te veré amarrada a una piedra por no prepararte. No te pongas brava. Era jugando, Eli. Mejor te preparas, que ya llega la bitácora. Allá voy. Verás que yo también tengo datos ciclonísticos interesantes. Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Cuba y el Caribe han experimentado varios ciclones importantes a lo largo de la historia. Y aquí les traigo algunos de los más notables. El ciclón de los 5 días de 1910. Este fue muy intenso y causó cuantiosos daños en el extremo más occidental del país. El huracán David en 1979 tuvo categoría 5 y vientos máximos de 281 km por hora. No tuvo consecuencias graves en Cuba, pero dejó cerca de 2.000 fallecidos en República Dominicana. Ese mismo año, el huracán Fredericks, de categoría 4 y vientos máximos de 200 km por hora, ocasionó graves inundaciones y daños en la agricultura en nuestro país. En 1985, el huracán Kate, de categoría 2, con vientos máximos de 195 km por hora, afectó 7 provincias antillanas. Además, unas 360.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Uno muy famoso fue el huracán George en 1998, que afectó el oriente de Cuba con categoría 4 y vientos de 250 km por hora. En el presente siglo también hemos tenido la desdicha de ser azotados por varios de estos eventos. Por ejemplo, el huracán Michelle, de categoría 4, que azotó el país en noviembre del año 2001 por el sudeste de la provincia de Matanzas y causó daños severos en las provincias de Cienfuegos y Villa Clara. El huracán Iván, de categoría 5, mantuvo en alerta al país entre los días 10 y 14 de septiembre de 2004. A su paso, dejó considerables inundaciones costeras en el litoral sur de Santiago de Cuba, las provincias de Granma y Cienfuegos, Cayo Largo del Sur y otras localidades. El huracán Dennis del año 2005, de categoría 4, dañó a 10 provincias en julio de ese año, entre las que se encuentran Santiago de Cuba y Granma al oriente de Cuba, golpeadas por olas superiores a los 6 metros. Ese mismo año, el huracán Wilma, con categoría 5, azotó con notables inundaciones costeras en numerosos puntos de la costa sur. En la localidad de Surgidero de Batabanó, el mar penetró 3 kilómetros tierra adentro. En la capital cubana se registraron severas y prolongadas inundaciones costeras. Lo más importante es estar preparado y seguir las indicaciones de las autoridades durante la temporada de huracanes. Espero que les haya gustado lo que les he traído hoy. Recuerden que aquí los espero con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarles. Estamos en temporada de huracanes y tu participación es importante para estar más seguro. Limpia tu patio y azotea de cualquier artículo que pudiera convertirse en un proyectil durante el paso de algún fenómeno natural. No arrojes basura a la vía pública porque obstruye el drenaje pluvial y genera inundaciones. Muy interesante todo, Ángel. Muchísimas gracias. Y a propósito de la temporada ciclónica, como ya decíamos, en el Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, mientras que las estaciones de tifones y ciclones siguen patrones ligeramente diferentes. En el Pacífico nororiental, la estación oficial comienza el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre. En el Pacífico noroccidental, los tifones son más comunes entre finales de junio y hasta diciembre. Y por último, el Océano Índico experimenta ciclones de abril a diciembre. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, el diámetro medio del ojo de un huracán, es decir, su centro, donde la presión es más baja y la temperatura es más alta, puede extenderse hasta 48 kilómetros. De hecho, el huracán Irma de 2017 alcanzó prácticamente este tamaño, pero se han registrado algunos ojos de 200 kilómetros de ancho. Las tormentas más intensas, que se clasifican en la categoría 5 según la escala Saffir-Simpson, registran vientos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora. En esto, el tristemente célebre huracán Irma también sobresalió, pues registró vientos sostenidos de hasta 300 kilómetros por hora. Por cierto, esta escala de la que tanto oímos hablar en tema de huracanes fue creada a principios de la década de 1970 por el ingeniero Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson,
quienes idearon una escala para describir los efectos probables que los huracanes pueden tener en una zona. Con la ayuda de satélites y modelos por ordenador, estas tormentas pueden predecirse con varios días de antelación y son relativamente fáciles de seguir. Sin embargo, en ocasiones predecir la trayectoria de un huracán, un tifón o un ciclón puede ser complicado, como prueban los diversos modelos de predicción de la trayectoria del huracán María de 2017, que devastó a la isla de Puerto Rico. A tal punto, en ese lugar se usa la frase "en María", para referirse a los largos y miserables meses que los puertorriqueños soportaron durante las secuelas del peor desastre natural que ha sufrido la isla en la historia moderna. A propósito, Eli, ¿quién pone los nombres a los huracanes? ¿Tú sabes? Por supuesto que lo sé. Eso era una duda que yo también tenía. La institución encargada de la denominación de estos fenómenos meteorológicos es la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, que sigue un procedimiento estricto. La lista del Atlántico cuenta con una relación anual de 21 nombres masculinos y femeninos que van alternándose. Cada año la lista cambia y cada 6 años se completa un ciclo. En la cuenca del Pacífico el procedimiento es idéntico, aunque la lista cuenta con 24 nombres. Cada vez que hay una nueva tormenta, las autoridades meteorológicas solo tienen que seguir el orden de la lista hasta completar de nuevo el ciclo. Solo hay una excepción. En el caso de que una tormenta haya causado un impacto inusitado en cuanto a vidas humanas se refiere, cualquier país podrá solicitar a la Organización Meteorológica Mundial que los retire de la lista. Así pasó, por ejemplo, con el huracán Hugo, un devastador ciclón de categoría 1 que causó decenas de muertos y millones de dólares en daños materiales. O el Katrina, la fatídica tormenta de categoría 5 que devastó la costa este de Estados Unidos en 2005. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de nombrar a los huracanes? Esa también me la sé. En el siglo XIX y principios del XX, muchas tormentas tropicales que arrasaban las Antillas eran denominadas con el nombre del santo del día en el que tenían lugar. Por ejemplo, el huracán que azotó Puerto Rico en 1825 fue denominado Santa Ana. Y el que sucedió en 1928 se le denominó San Felipe. El meteorólogo australiano Clement Grigg fue el primero que utilizó un nombre propio para denominar este fenómeno meteorológico a finales del siglo XIX. Al parecer empezó denominándolos por orden alfabético, primero siguiendo el alfabeto griego y luego el romano. Luego optó por nombres mitológicos y de políticos que no le gustaban. Y finalmente se decantó por nombres propios femeninos. En 1953, Estados Unidos empezó a denominar a los huracanes con nombres de mujer, una práctica que tuvo su fin en 1978, cuando se incorporaron nombres masculinos en las listas del Pacífico Norte Oriental. En 1979, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres masculinos y femeninos, una práctica que todavía se sigue realizando. Realmente me parece algo cruel usar solo nombres de mujer para algo tan destructivo. Tienes razón. Es como decir que solo nosotras somos destructivas. Mejor lo vemos como que las mujeres son una fuerza de la naturaleza. Lo dirás jugando, pero tienes razón. Y sobre esto te cuento que en 2014 un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Illinois concluyó que los huracanes con nombres femeninos causaban un mayor número de víctimas que los que contaban con un nombre masculino. El motivo, según los investigadores, es que la población no los tomaba tan en serio, con lo que relajaban las medidas de protección. Los científicos analizaron los datos de las tormentas que habían azotado Estados Unidos durante más de 6 decenios y concluyeron que las que tenían nombre de mujer habían matado a casi el doble de personas. Los resultados de la investigación instaron al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a poner énfasis en la importancia de fijarse en la categoría de las tormentas tropicales, no solo en su nombre a la hora de enfrentarse a ellas. Lo dicho, tenemos que estar preparados y alertas, no importa el nombre que tengan.
Ya llegué, ya traje todo lo de la lista que me diste, Vilma. Qué bueno que llegaste. Trae los documentos que hacen falta para resguardarlos. Solo cosas importantes, Gilberto. Nada de tu foto de cuando fue campeón Cruz Azul. No me atormentes, Vilma. En lo que se ponen de acuerdo mis abuelitos, les digo que es importante. Protege tus puertas y ventanas con madera. Compre comida enlatada y tenga un botiquín a la mano. Así como nosotros, proteja sus documentos. No se te olvide una radio con pilas, una linterna de baterías, velas y cerillos. Si las autoridades te recomiendan evacuar tu casa, hazlo. No lo pienses. Recuerda que lo más importante para nuestra seguridad es mantenerse informados. Gilberto, ponte las pilas. Te estás tardando mucho. Las pilas. Eli, ¿ya tienes lista la capa? ¡Listísima! Y además, esta misma semana comienzo a recoger en mi azotea todo lo que pueda ser un peligro si pasa un huracán. Y nada de andar por la calle cuando comiencen los vientos, que la mayoría de los accidentes ocurren por la irresponsabilidad de nosotros mismos. Recuerden tener bien a mano todo lo que puedan necesitar como agua potable suficiente y siempre mantenernos bien informados. Ahora sí que estamos preparados. Ya saben, amigos, ustedes también pueden hacer la diferencia durante el paso de un evento meteorológico estando bien preparados como nosotros. Si lo que les compartimos hoy fue de su interés, nos despedimos felices. Recuerden que el saber no ocupa lugar. Y en este caso, salva vidas. Regresen la próxima semana que aquí estaremos esperándolos para, como siempre, hacer lo que nos toca. La tarea. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor. Pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicorcheas hasta que caigo en la tarea.